tenemos una plática muy interesante donde lo que nos llama mucho la atención es el tema de los perros, que es un tema muy extenso que a lo mejor no podemos acabarlo en una sola sesión porque pues es muy largo y la cultura maya pues es muchísimo más larga todavía aún. Pues le damos la bienvenida aquí al live de Leyendas de Yucatán, los lunes de leyenda. Mi nombre es Luis Domenzain y estamos a punto de iniciar con estas historias sobre los perros y la cultura maya. Así que amigos, compartan este live en sus redes sociales para que más personas lo vean. Igual les recuerdo que estamos a través de todas las plataformas como Leyendas de Yucatán, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos ahorita en TikTok en vivo y también estamos en YouTube, en el canal de YouTube, que es el que más tiempo lleva como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Muy bien, así que ya tenemos algunos espectadores, pues vamos a iniciar. El perro y la vida y la muerte. Según las investigaciones que han habido sobre el perro y las diferentes culturas de Mesoamérica, bueno, pues el perro tenía un lugar muy especial en cada una de las culturas y algo distinto. No en todas las culturas era visto de manera igual, así que iba variando según la cultura, según los nahuas, los aztecas, según los mayas. Entonces, eran distintos pero similares al mismo tiempo. Nos vamos a centrar para platicar de la cultura maya y el perro. Según las investigaciones y los estudios, han encontrado dos tipos de perros que tenían los mayas. Los mayas conservaban a los perros que no tenían pelo, los perros sin pelo, muy parecidos al Xoloscuincle, solo que tenían un nombre particular porque eran de aquí de la región de los mayas. Era el Kikvilpec o perro de sangre, que normalmente este tipo de perros era utilizado para alimento. Los perros sí, para la cultura maya eran alimento, pero no cualquier tipo de alimento. Eran perros que se utilizaban para ceremonias, o sea, que eran perros criados de manera especial exclusivamente para el tema de la alimentación. Y fuentes de investigación nos comentan que estos perros eran alimentados con maíz. Aunque suena muy raro en esa época, pues esos perros como eran destinados para las ceremonias y para hacer alimento, pues eran alimentados con maíz. Suena un poco cruel en la actualidad, pero recordemos que en la época de los mayas pues era otro contexto el que ellos tenían y la visión que tenían era muy distinta a la que hoy tenemos de proteger a la fauna y a la flora como lo hacemos en la actualidad. Bueno, pues el perro también tenía mucho que ver con la muerte de las personas, ya que a un lado de estos perros, que eran los perros sin pelo, estaban los perros que tenían pelo, que eran utilizados normalmente como mascotas, pero más que mascotas, que sería como en la actualidad, eran perros de caza. De caza me refiero a cacería. Perros utilizados de compañía para la cacería. Estos perros se llevaban normalmente cuando las personas salían de cacería y estos perros eran entrenados para poder rastrear diferentes tipos de animalitos y así poder ayudar a sus amos. Bueno, pues los mayas también hacían este tipo de actividades y también se comentan algunas investigaciones que han descifrado que los mayas también utilizaban algunos perros muy especiales para hacer algún tipo de trueque. En lugares, ya sea Guatemala sobre todo, se han encontrado algunas tumbas donde los perros, además de ser guardianes de las personas que fallecían y los iban a guiar hacia la siguiente vida, pues también servían muchas veces como intercambio, ya que cuando iban de un lugar a otro los mayas de Guatemala, por ejemplo, para llegar a Yucatán, llevaban algún tipo de perros con pelo, recordemos, y eran utilizados muchas veces para hacer algún tipo de intercambio o como agradecimiento. Pero los perritos que no tenían pelo eran utilizados para hacer alimento solo en ceremonias especiales y eran alimentados con maíz. Bueno, suena algo extraño, ¿no? Pero pues es parte de lo que se ha investigado dentro de la cultura maya hasta el día de hoy, pero sin embargo no hay una certeza al 100% porque mucha de la información se perdió durante la estancia española, cuando llegan los españoles y empiezan a destruir todo lo que ellos consideraban eh, que no era cristiano, por así decirlo, ¿no? Ah, exactamente, sí, los perros eran utilizados de trueque, como platicamos hace rato. Para todos los que están llegando, pues ya hemos platicado algunos temas de los perritos dentro de la cultura maya y pues les invito a compartir este live en sus redes sociales
Y les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en YouTube como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Y por ahí vamos a ir subiendo todo el material, pero los en vivos los hacemos exclusivamente ahora, a partir de ahora en TikTok. Es el primer en vivo que hacemos aquí en TikTok y pues apenas me estoy acostumbrando a todo este rollo de TikTok. Antes eran por Facebook, pero ahorita pues ya migramos a TikTok. Pues vamos a aprovechar. Nos vemos todos los lunes a las 9 de la noche. Todos los lunes a las 9 de la noche por Lunes de Leyendas en Leyendas de Yucatán. Bueno, ya platicamos un poco sobre los perritos y qué aspecto tenían para la cultura maya. Además, eran cuidadores. Los mayas los tenían como seres especiales porque eran una conexión directa entre los dioses y los humanos. Así que los perros también eran considerados, tal vez la palabra está mal, pero eran considerados como semidioses o un enlace directo entre los dioses y los mayas. Así que por eso también los mayas les tenían un lugar muy, muy especial a los perritos. Y creo que es algo muy importante que se ha ido conservando durante toda la historia de la humanidad. Los perros son parte fundamental de la vida de los humanos, tanto en la sociedad como en la supervivencia, porque también dentro de la cacería los perros toman un lugar muy, muy importante. En la cultura maya hay dos tipos de cacería que son las que más se practican. El puj, que es puj, y el chuk, que es la cacería chuk, chuk. Bueno, la cacería de puj es un tipo de cacería que se llama cacería de batida, donde muchas personas, más o menos 10, 12, 15 personas, se organizan para acorretear o perseguir a lo que es la presa, llevarla a un punto determinado donde se encuentran los cazadores o tiradores. Y luego los tiradores pues, son los encargados de pues, darle mejor vida a estos seres. Pero no se podría llevar a cabo esto si no fuera con los perros de cacería que desde la época de los mayas eran criados y entrenados para llevar a cabo estas tareas específicas dentro de la cacería del puj o batida, que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo en los municipios, sobre todo en la época antigua, pues había mucha cacería de los venados o distintos animales, y era por medio del puj o batida que se hacía esto. La explicación es algo sencilla. De este lado se organizaban unas 8 o 10 personas y desde otro lado estaban los tiradores. Entonces, estos acá iban corriendo, haciendo ruidos y a veces con antorchas y con los perros para ir acorralando a las presas. Cuando se acercaran de este lado, pues los tiradores pudieran acertar hacia el venado o hacia el tipo de animal que iban a cazar, normalmente venado, ¿no? Entonces, ese es el tipo de batida. ¿Qué pasa? Que dentro de esta creencia de los mayas antiguos y contemporáneos, hay muchas situaciones muy especiales en el tema de la batida que hemos platicado en videos anteriores, donde uno tiene que ser muy, muy, muy astuto con el tema de la cacería, pero sobre todo muy agradecido. Antes de la cacería y antes de entrar al monte, uno debe de agradecer a los seres que cuidan los montes, a Hunapku y también hasta a los cuidadores de los venados, a los cuidadores de los montes, para poder entrar y poder tener una buena cacería. Además, muchas veces, como platicamos la semana pasada, depende de la piedra del venado, la famosa tunichque. Tunichque es esa piedra especial que se encuentra dentro del vientre del venado, al cual solo pueden llegar el cazador o el tirador que acertó al venado. Entonces, a esta persona se le da como trofeo, como ganancia, el estómago del venado y solo él puede revisar si por ahí está la famosa piedra del venado que le da unos poderes para cazar sin fallar al venado. Pero bueno, esa es una corta explicación de cómo la cacería tipo pug o de batida se hace para cazar a los venados y los perros pues jugaban un papel muy, muy importante para llevar a cabo esta cacería. El otro tipo de cacería se llama chuk y es de estar pendiente. Chuk es subirse a un árbol muchas veces o estar escondido bajo un árbol o subirse al árbol. Normalmente cuelgan sus hamacas y por ahí están pendientes de qué se acerca. Es mucha, pero muchísima paciencia para estar pendiente de qué animal se va acercando, poder tener puntería y poder así pues tener algún tipo de animal en la cacería. Es más solitario este tipo de cacería o a veces hasta 2 o 3 personas máximo, porque si no pues ya se pierde el control de lo que es el silencio y el olor que es muy importante conservar en este tipo de cacería. Bueno,
El perro entonces juega un papel muy fundamental en la vida de los mayas antiguos y hasta el día de hoy. Pero los perros que platicábamos en el principio son dos tipos de perros. Los perros sin pelo, que normalmente eran los perritos que se utilizaban en ceremonias para hacer algún tipo de alimento, y los perros que tenían pelo, que eran utilizados y entrenados para distintas cosas. ¿Es necesario pedir permiso? Claro que sí, para entrar a los montes, porque más allá de que uno crea o no crea en diferentes situaciones que suceden en territorio maya, pues hay que respetar. Y créanme que de verdad sí suceden cosas sin explicación, o a lo mejor con alguna explicación que no hemos podido encontrar. Otro tema muy interesante es que durante la cacería hubo una época muy antigua donde los perros escaseaban, casi no habían perros de cacería, y los que habían eran valorados muchísimo. Entonces, una vez a un cazador se le ocurrió acercarse a un cerro que estaba un poco prohibido, porque este cerro era especial. Las personas contaban que cerca de este cerro no habían venados, o no se podía cazar el venado porque algo rondaba este cerro. El nombre del cerro es Mul-Icac. Este cerro especial, en el que no florecía nada cercano, pero este cazador intrépido se acercó demasiado. Un día que estaban haciendo limpieza para la milpa, se encontró con un panal, o como decimos acá en Yucatán, se encontró con un shush de abejas. Estas abejas les llaman meliponas, que son las abejas mayas, unas pequeñitas que producen miel, melipona y cera especial, que dicen que es muy curativa. Entonces, al encontrarse este shush, este panal de abejas, decide sacar las abejas y sacar miel y sacar un poco de cera. Y como él no tenía un perro cazador, esta persona decide hacer una figura de perrito con la cera, pero lo deja a un lado de él, y en que estaba siguiendo con la limpieza de la milpa, que la milpa es este terreno especial donde se cultiva el maíz con diferentes métodos para los mayas. Pues haciendo la limpieza se corta la mano, y como ve a la figurilla ahí cerca de él, pues no se le ocurre mejor idea que poner un poco de sangre en la boca de este perrito de cera. Y con sorpresa se da cuenta que el perro empieza a mover la boca y empieza a absorber la sangre que le estaba dando esta persona. En vez de asustarse, lo tomó como algo bueno, como una buena referencia que los dioses le estaban haciendo, y decidió seguir dándole sangre cada vez que podía. Entonces el perro empezó a crecer y a crecer más. Entonces él ya no podía sostener el hambre que tenía este animal, y el animal empezó a salir a cazar. Había noches que cazaba 2 venados. Uno se lo dejaba a su dueño y el otro lo devoraba a mordidas. Este perro ya se estaba volviendo un poco extraño, pero el dueño estaba contento porque pues el perro hacía la cacería, y él ya no tenía que salir a cazar venado. El perro entonces un día empezó a salirse de control, pero nadie se había dado cuenta, hasta que empezaron a desaparecer los compañeros cazadores de esta persona. Empezó a darles un poco de miedo, entonces decidió espiar quién estaba desapareciendo a los venados y a las personas que serían de caza. Entonces, junto con otros compañeros de cacería, salen y empiezan a investigar a este ser que ya se había convertido en un perro muy, muy grande de cera. Entonces se dan cuenta que este ser era el que se estaba devorando literalmente a los venados de 2 mordidas, y empezó a corretear a los mismos cazadores que habían salido para espiarlo. De pronto se dan cuenta que se come a uno, y en su desesperación siguen corriendo para lograr alcanzar su casa y poder resguardarse, y ahí se topan en medio del camino con un brujo maya, un ishmen, un sacerdote maya, una persona muy sabia que se dedica a cuidar los montes y a las personas, y normalmente se dedican al bien. Entonces le comentan lo que había sucedido con este ser misterioso y con este ser de cera que ya se había convertido en algo malo para ellos. Y él agarra 9 cabellos y agarra un poco de una planta muy especial que se llama chichibé, y hace una mezcla, y con eso pone una trampa. Y entonces cuando el perro de cera empieza a cruzar, se atora ahí, y entonces es cuando ya lo empiezan a atacar para poder debilitarlo. En ese momento le dice el Ishmen al dueño, al que lo había creado con su sangre: agárralo y dile que te siga. Lo vas a llevar a ese cerro donde tú estabas limpiando y encontraste el shush. Ahí voy a hacer que se abra una puerta especial, y vas a entrar y lo vas a meter, y yo te voy a avisar cuando vayas a salir.
Entonces lo hace el dueño, lo lleva a este cerro, a este mul que habíamos platicado en el principio y lo mete y se mete junto con él. Pero él no esperaba que de pronto el cerro se cierra con él mismo adentro. Ni modos, era el precio que tenía que pagar por haber creado a este ser que había devorado a diferentes personas y había casi acabado con los venados de la zona. Entonces él entendió que lo que había hecho estaba muy mal y cuando quiso dentro del cerro poder hacer a un lado el perro le contestó, si tú eres mi madre, tú eres mi padre, tú eres mi sangre, ¿por qué ahora me haces esto? Entonces los dos se quedaron encerrados y las leyendas de Yucatán nos comentan que en ese cerro hasta el día de hoy no se puede cazar al venado, porque cuando uno caza un venado, desaparece. Dicen que es el perro de cera que lo sigue devorando hasta el día de hoy. La única manera de cazar un venado en esa zona es colocarle cera de miel de abeja maya al cartucho y entonces cuando uno dispara, ese venado sí va a poder ser tuyo. Espero que les haya gustado esta historia muy interesante sobre la miel y el perro. Estamos platicando sobre la visión de los mayas y los perros y algunas leyendas muy interesantes que tienen como protagonistas o como coprotagonistas a los perros, a los canes, que para los mayas eran seres casi deidades que los ayudaban a cruzar al inframundo y muchas veces pues eran sus defensores ante muchos seres naturales o seres de maldad que existían según las leyendas de Yucatán. Cuenta otra leyenda que una vez había un perrito cuando todavía los humanos estaban siendo creados por uno de los dioses, Hunapku. Entonces, estaba platicando Hunapku con otros dioses, poniéndose de acuerdo para la creación de animales, de plantas y creando los cenotes. Y el perro escuchó todo. Y en ese entonces el perro hablaba como los humanos y decidió ir a contarle todo lo que había escuchado a otros dioses del inframundo. Hunapku, cuando se enteró de lo que había hecho este perro chismoso, lo castigó quitándole el poder de hablar como los humanos y a partir de ese momento solo va a poder ladrar y aullar para comunicarse y va a poder mover la cola. Entonces, cuentan las leyendas que cuando un perro mueve la cola y está ladrando junto a ti, es porque está queriendo hablar y no va a poder comunicarse con los humanos porque fue castigado por Hunapku. Y por eso también cuentan las leyendas de Yucatán que los perros negros son especiales. Muchas veces los perros negros son considerados como perros de mala suerte, pero la realidad no es así. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo. Un saludote, amigos, desde donde sea que nos vean, mi estimado don Isaac Ávila. A todos ustedes, al final vamos a platicarles un momentito con ustedes mientras seguimos platicando sobre la leyenda de los perros negros y los gatos negros. Pero vamos a enfocarnos a los perros. Los gatos negros tienen su propio casillero porque son muy especiales. Pero el tema de los perros, según las leyendas de Yucatán, los perros negros son especiales y no son de mala suerte. Al contrario, todo lo contrario, son perros muy buenos para tener de mascotas. Es más, dicen las leyendas de Yucatán que los perros son los que eligen quién va a ser su dueño. No el dueño elige al perro. Por eso es importante cuidarlos, resguardarlos y quererlos mucho, porque ellos, aunque tú no lo sepas, te cuidan de seres que te acechan todas las noches cuando tú estás durmiendo. Por eso cuando escuches a un perro aullar, sobre todo si es tu perro y está aullando en el patio, cerca de tu casa o dentro de tu casa, cuentan las leyendas que está viendo algo que tú no puedes ver, no puedes ni siquiera percibir, ni siquiera imaginar que estos seres de la noche están vigilando qué haces y buscando la manera de poder, como diríamos acá en Yucatán, de fregarte, de llevarte tu alma. Por eso hay una leyenda muy especial que habla sobre la lealtad de los perros, en especial los perros negros. Hace muchísimos años, en un municipio de Yucatán, había un perrito que normalmente era maltratado por su amo. El amo pues no le tenía nada de compasión ni cariño. Normalmente lo maltrataba, no lo bañaba, ni siquiera le daba de comer todos los días. Pero los perros son seres muy leales. Y es por eso que este perrito un día es visitado por un ser de maldad. En Yucatán, al ser de maldad supremo, por así decirlo, se le llama Quisin, o viene siendo algo de una igualdad diablo, algo diabólico, pero dentro de la cultura maya. También conocido como Cacasbal, este ser de maldad que muchas veces se describe como un ser con cuernos, con cola larguísima y que se dedica a comerse el alma de los hombres malos.
Un día se le acerca al perrito negro y le dice, oye, yo sé que tu dueño te maltrata. Yo sé que tu dueño no te da de comer y además a veces te patea. ¿No te gustaría intercambiarlo? ¿Qué tal si me das su alma? ¿Me vendes su alma? Y yo te doy todo lo que quieras. El perrito, sabiendo que tenía que ser leal con su amo, a pesar de las circunstancias, le contesta a Kisin, oye, está bien, pero déjame de molestar. Te voy a dar el alma de mi amo, pero déjame de molestar. Quiero dormir. Bueno, está bien. ¿Y qué pides a cambio? Solo una cosa te voy a pedir a cambio, Kisim. Cuéntame cada uno de los pelos que tengo en todo el cuerpo. Esta leyenda, amigos, se va repitiendo en muchas partes de la República y ha sido una leyenda contada muchísimas veces, pero esta es la versión que se cuenta aquí en Yucatán. Así que después de que el perro le ofreció esto a Cacasbal o Kisin, Kisin aceptó con tal de tener el alma de esa persona mala. Entonces empezó a contarlos uno por uno. Cuando solo le faltaba contar la pata derecha, en ese momento el perro se mueve y le dice, oye, es que me estaban picando las garrapatas. Ya hiciste que pierda la cuenta. Voy a volver a empezar. Y así, 3, 4, 5 veces y no terminaba de contar los pelos del perro. Se dio cuenta Kisin que había caído en una trampa y le dijo, eres muy inteligente, perro, Pec, como decimos acá en Yucatán, Pec. Eres muy inteligente, te voy a dejar en paz, pero recuerda que te voy a volver a visitar porque algún día vas a tener que caer para poder venderme el alma de tu amo. Y así se cuentan las leyendas de Yucatán que este perro de color negro pudo cuidar y proteger y ser leal a su amo, a pesar de que él no lo era con él. Y es por eso que también dicen que los perros pueden ver diferentes entes o seres que nosotros no vemos. Y cuentan otras leyendas que hace muchísimo tiempo, cerca del municipio de Teabo, había un muchacho al que no le gustaba hacer caso a lo que las abuelitas contaban. Le decían, hijo, no salgas en época de Día de Muertos, de difuntos, de Hanalpichán, donde se celebran a los difuntos, porque ellos están cerca y si tú no obedeces, te pueden hacer algún tipo de maldad o puedes cargar el aire. Cargar el aire es que uno quede impregnado de maldad, de algo malo y se empieza a enfermar. Y tiene que recurrir a un sacerdote maya para poder curarse. Entonces este joven no hacía caso a nada de lo que le decía la abuelita. Entonces la abuelita, algo cansada de que el joven no le hiciera caso, le dijo, está bien, haz lo que quieras, pero ya estamos en 1 de noviembre, que es el Día de Muertos, y no debes de salir, por favor. El joven le valió y salió. Entonces empezó a escuchar que los demás perros estaban ladrando cerca de su cuadra y del ladrido pasaron a aullar y empezaron a aullar más fuerte. Le llamó mucho la atención y como era algo curioso, se acercó y empezó a corretear a estos perros. Entonces otro vecino le dijo, oye, no los acorretees, ellos te están protegiendo porque están viendo cruzar a las ánimas. Tú deberías dejarlos en paz. Si es más, si tú quieres verlos y realmente no me crees, ponte las lagañas del perro y vas a ver lo que nadie más ha visto, solo los perros ven. No te creo para nada, no te creo para nada. Lo tiró al loco y siguió correteando a algunos perros y los empezó a apedrear. Cuando uno de ellos se le acercó, decidió, de curioso, de ocioso o solamente por desobedecer, quitarle la lagaña al perro, la limpió con un trapo, con un pañuelo, y entonces él se talló los ojos. Vio que no pasó nada y dijo, son una bola de mentirosos. Ni siquiera mi abuelita me dijo la verdad. Entonces empezó a regresar a su casa y cuando entró a su casa, dicen que vio algo que nadie puede describir, porque nadie ha vuelto a ponerse las lagañas del perro. Pasó la noche, amaneció, vieron que no salió de su casa y lo fueron a buscar. Cuando entraron, se dieron cuenta que estaba en un rincón, en una posición casi fetal, tratando de taparse los ojos, pero estaba muerto. Cuentan las leyendas de Yucatán que fue tanta la impresión de los seres y las cosas que vio con las lagañas del perro que no lo pudo soportar y murió de un ataque cardíaco. Así que eso es lo que nos cuentan las leyendas de Yucatán sobre las lagañas de los perros. Y por eso hay que poner mucha atención a este tipo de historias para no cometer esos errores. Bueno, hay otra historia muy interesante, pero antes de nada, les recuerdo que estamos en vivo por primera vez aquí en TikTok. Estábamos en vivo a través de Facebook,
pero nos hemos trasladado a TikTok. Así que les agradezco mucho a todas las personas que han estado desde el principio, a los que les dan me gusta a la pantalla y sobre todo a los que comparten también el en vivo para llegar a más personas. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en YouTube, a punto de llegar a los 1000 suscriptores como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Y estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a las 9 de la noche para que vayan armando su agenda y nos sigan viendo. Todos los lunes tratamos diferentes temas para compartirles algunas leyendas de Yucatán y sobre todo algo de información de la cultura maya. Recuerden que más allá de creer o no creer de estas situaciones, lo más importante es respetar y sobre todo compartir la cultura maya para que llegue a más personas, la cultura viva, la cultura que no murió. Bueno, pues después de todo esto nos quedan dos leyendas muy interesantes. Bueno, son tres, pero son dos temas. Bueno, vamos a terminar esta historia sobre las leyendas de Yucatán y los perros y la visión que tenían los mayas hacia los perros. Ya platicamos que los mayas tenían dos tipos de perros. Normalmente uno sin pelo, que era utilizado como alimento en algún tipo de ceremonias sagradas, y otros que sí tenían pelo, que eran utilizados y eran adiestrados como cazadores normalmente, y a veces hacían algún tipo de intercambio con otros mayas de la región de Guatemala o de la región de Yucatán. Bueno, esta historia se desarrolla hace muchísimo tiempo. Dicen, estás brillando. No sé si estoy brillando porque la lámpara me hace brillar o porque tengo un reflejo acá de TikTok que puse y no sé cómo quitarlo. Pero bueno, ya empezamos el en vivo, así que después lo quito. Está interesante esto. Bueno, les platicaba, vamos a la penúltima historia, a esta leyenda de Yucatán que nos cuentan que ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando aún las personas no tenían agua potable, ni siquiera había energía eléctrica en las calles, tenían que subsistir por medio de pozos comunitarios. Es decir, que en medio de una comunidad normalmente hacían un pozo tradicional. Este tipo de pozos aquí en la región se hacen a mano y van escarbando poco a poco hasta llegar a una altura de unos 10, 12, 15 metros, dependiendo de la zona, y hasta ahí llega el agua, el espejo de agua. Entonces, las personas ya pueden compartir este pozo con toda la comunidad. Normalmente el uso que se le daba es que desde la mañana las personas salían muy tempranito para buscar en sus cántaros de barro el agua y pues ya se abastecían de agua y les servía para la cocina, para la comida, para todo, ¿no? Y luego en la tarde normalmente volvían para buscar más agua que les iba a servir durante la noche. Este era el proceso que se utilizaban normalmente las comunidades mayas con los pozos comunitarios. La historia que nos compete el día de hoy es en esta noche. Es de una persona que era muy agresiva, una señora que después de tener a su bebé fue abandonada por el marido, un marido malvado que se fue con otra persona y la dejó ahí abandonada. Entonces, si ella tenía un mal carácter de por sí, pues empezó a volver más agresiva con todas las personas de la comunidad, a tal grado que ya nadie quería estar junto a ella y empezó a crear un tema de soledad entre ella y la comunidad, ya nadie quería estar con ella. De pronto empezó a seguir lo que ella hacía todas las mañanas, que era buscar el agua con su cántaro para sacarlo del pozo y luego regresar a la casa. Pero a todo esto ella tenía una perrita a la que maltrataba porque se portaba muy mal la señora y se ponía de mal humor y llegaba hasta patearla, contaban algunos vecinos. Pero como siempre, los perros son leales. Y la perrita, pues en vez de irse, pues se quedaba con ella porque a lo mejor sentía que eso le hacía falta a la señora, esa soledad. Bueno, de repente la señora un día estaba llorando su bebé, un bebé de meses de nacido. Normalmente lo ponía en su hamaca. La hamaca es este instrumento que utilizamos para dormir aquí en esa zona de Yucatán, que supongo que todos la deben de conocer, o la mayoría de las personas, que es de hilo tejido o urdido es el nombre correcto para las hamacas. Bueno, ahí en la hamaca colocaba a su bebé, lo mecía y normalmente le cantaba canciones de cuna para que se durmiera. Pero esa mañana estaba de muy mal humor, así que solo colocó la hamaca, colocó a la bebé, la meció y le dijo a la perra: espero que tú cuides a la bebé y que le cantes las canciones de cuna para que no esté llorando al rato. Yo ya me voy y regreso con el agua, pensando en forma de broma que el perro le estaba haciendo caso o no. Bueno, se va a buscar el agua al pozo, saca el agua en su cántaro y regresa a la casa. Pero fue mucho su susto porque unos metros antes de entrar a la casa,
una casa de paja y de madera, escuchó que alguien estaba cantando una canción de cuna. Algo raro porque no había nadie, ningún vecino estaba junto a ella. Entonces en ese momento se acerca poco a poco y se asoma por la ventana y no ve nada, solo ve la hamaca que se está meciendo con la bebé ahí dentro. Entonces decide entrar, entra por la puerta y fue tanto el susto y el shock que tira el cántaro porque se da cuenta que la perra estaba en dos patas meciendo la hamaca. Y lo peor y lo más aterrador es que estaba cantando con una voz humana, pero una voz algo horrible, cuentan las leyendas de Yucatán. Estaba cantando una canción de cuna para que la bebé no despertara. Entonces se cae y se rompe esta vasija de barro y el agua que empezó a fluir y a fluir fue tanta que se formó un cenote en ese lugar. Así nos cuentan las leyendas de Yucatán que la señora murió ahogada junto con el bebé que no dejó de llorar y el perro logró salvarse. Y así, por eso dicen que las leyendas de Yucatán hay que tratar bien a los animalitos porque ellos siempre han sido leales con nosotros. Y el tema que nos lleva a la última leyenda es que ¿has escuchado a un perro hablar? Normalmente o nunca, pero en la época antigua, cuando los mayas vivían y los sacerdotes estudiaban muchísimo la naturaleza, había un tipo de sacerdote que se dedicaba a hacer maldad. Hemos platicado en videos anteriores sobre los Huay. Huay no significa brujo. En un principio la palabra Huay era acuñada a este ser que tenemos todas las personas en el interior como un animal, normalmente conocidos en otro lado como los nahuales o tu nahual interior. Bueno, aquí Yucatán es Huay. Es un animal con el que naces y si tú te dedicas a estudiarlo y te dedicas a controlarlo, vas a llegar a un nivel de control donde tú vas a poder transformarte en el animal. Muchas veces se hace referencia a esto como un acto de satanismo o un acto de maldad o un acto malo. Pero esto fue acuñado cuando llegaron los españoles y ellos no creían en nada de lo que hacían los mayas, por eso todo lo que hacían los mayas era considerado como diabólico. Por eso el tema de los sacerdotes mayas eran considerados también como diabólicos porque curaban por medio de la naturaleza y con algunas ceremonias extraordinarias que para ellos pues eran simplemente cosas del mal. Entonces, estos seres que eran los Huay, esas personas que lograban transformarse en animales, dicen otro tipo de leyendas que esta perrita que mecía esta perrita que mecía la hamaca de la bebé era un Huay. Entonces, esto nos lleva a las dos últimas historias. Luis era una persona que vivía cerca de un municipio que se llama Opichén y él estaba ya en época de tener novia, por lo que puso el ojo en varias vecinitas que tenía por ahí, hasta que se empezó a enamorar de la vecina que vivía casi enfrente de su casa. Mari se llamaba. Él la empezó a visitar casi todos los días porque se llevaba con ella desde que eran chavitos, ¿no? Entonces, Mari le contó a sus papás que Luis la estaba pretendiendo, pero a los papás no les caía para nada bien Luis, porque decían que era un flojo, aunque Luis medio flojo, pero le gustaba trabajar. Entonces Luis le echaba muchísimas ganas a la relación que quería tener con Mari para poder ser novios, porque en esta época antigua tenías que pedir permiso a los papás antes que nada para respetar a tu novia o la que iba a ser tu novia. A la mamá de Mari no le caía nada bien Luis, por lo que Luis, una noche que se despertó, esa sensación de que algo te vigila y estás durmiendo, pero no estás tranquilo y algo te está vigilando, Luis la sintió y se levantó, miró por la ventana y se dio cuenta que fuera de su casa, en la puerta, en la entrada, en la reja, habían 4 perros negros. Pero no solo eran 4 perros negros, tenían unas características que lo hacían espectral. Tenían los ojos rojos y además estaban parados en sus 2 patas delanteras, como haciendo malabares, pero así caminaban con las patas delanteras y las patas traseras al aire. Luis cuando vio eso se asustó y dijo, esto no es normal, algo está pasando aquí. Decide despertar a sus papás y los papás cuando lo ven no dan crédito a lo que estaban viendo. El papá sale por la puerta de atrás y va y llama a uno de los vecinos que sabía que estos seres eran los Huay y que estaban vigilando su casa. Sale el vecino con su rifle y con un arma curada. El arma curada es una arma que se tiene que hacer una especie de ceremonia especial
para poder dispararle y acertar a los guay, a estos brujos. Entonces esta arma ya estaba curada, sale el vecino y poco a poco se asoma por la ventana, apunta y dispara. Y le pega a uno de esos perros en una de las patas y todos salen corriendo y se van. El rastro de sangre lo empiezan a seguir y se dan cuenta que para junto a la casa de Mari, la chica a la que estaba enamorando Luis. Al día siguiente van a ver a Mari por Luis y le empieza a contar lo que había vivido y Mari pues no dice que no sabe qué está pasando. Y en eso sale la mamá muy enojada y se le queda viendo a Luis con una cara de odio, como si supiera algo y le pregunta, señora, ¿está usted bien? Sí, estoy bien, es que me caí en el monte y me lastimé con un tronco, por eso tengo vendado el brazo. Luis, al contarle esto a los papás le dijeron, ¿sabes qué? Esa chica no te conviene porque su familia son esos perros que viste y que pudimos alejarnos de ellos gracias al vecino. Ellos son perros guay, son guaypec y te tienes que alejar. Desde ese entonces, Luis y su familia tuvo que irse de la comunidad porque los perros seguían buscando agredir a esa familia de Luis. Y pues eso es lo que nos cuentan las leyendas de Yucatán sobre los perros y la visión que tenían los mayas acerca de estos animales y estos seres que llegan a ser místicos hasta seres endemoniados o malignos. Y pues espero que estén disfrutando de esta transmisión en vivo, la primera que hacemos a través de TikTok. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes en TikTok. No se les olvide compartir la transmisión, darle tap a la pantalla o me gusta. Y pues recuerden que estamos a través de Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram y también estamos en YouTube como Luis Domenzain, Leyendas de Yucatán. Por ahí nos pueden seguir y compartir. Les recomiendo que a través de YouTube vayan a las listas de reproducción porque ahí están separados los videos cada uno y pues son diferentes temas que hay muchísimas leyendas y eso nos lleva a la última. Una historia que ha sido verídica y que ha sido puesta en una bitácora del coronel Vicente Almazán. Uno puede hacer una investigación sobre este personaje aquí en Yucatán. Son españoles que durante la conquista maya, pues estaban ellos aquí en Yucatán, cerca de Ticul y Tzucacap, regiones muy conocidas aquí en Yucatán, que son municipios, Ticul y Tzucacap, conocidos por la brujería o por los huay hasta el día de hoy. Es muy interesante y este tema lo toco con mucho respeto y con mucho cuidado porque estos seres dicen que cuando tú hablas de ellos, sobre todo en las noches, es abrir las puertas y hasta invocarlos. Así que, amigos, vamos a tratar este tema con mucho cuidado y con mucho respeto. Bueno, hace muchísimos años, cuando los españoles llegaron aquí y empezó la conquista y empezaron ya a pasar los años y ya se habían organizado las nuevas colonias aquí en Yucatán, había un coronel que se llamaba Vicente Almazán, que estaba por el territorio de Ticul y de Tzucacap. La gente de esta zona siempre le había comentado las leyendas a este coronel, pero pues como un español que era y no conocía nada de la cultura maya, pues simplemente decía que no existen estos seres, no existen estos seres, ustedes están locos, no puede haber un perro gigante, no puede haber un toro gigante, no puede haber un venado gigante que cuida a los demás venados. Entonces, un día, uno de los últimos huay que habían en la región de Ticul, de un famoso huaypec al que todas las personas de la región le tenían mucho respeto, porque era una persona que se dedicaba a ayudar. Era un sacerdote maya que se dedicaba a ayudar a las personas a sanarlas por medio de varias ceremonias, pero además había llegado al nivel de transformación y se convertía en un perro negro de un tamaño espectacular, con los ojos rojos y que además portaba un medallón en el pecho. Entonces, cuando le cuentan esta historia al coronel Vicente Almazán, él no lo cree, lo tira al loco todo. Entonces, los vecinos le dicen que había estado entrando un perro negro al cementerio, que es un lugar sagrado del Camposanto, y que por favor él hiciera algo, porque él era la autoridad en ese momento. Entonces, los soldados y él deciden montar guardia cerca del cementerio, en una casa que estaba lo más cerquita, pero estaba vacía. Se ponen ahí guardados dentro de la casa, asomándose por las ventanas, y otros soldados estaban en el techo haciendo guardia también con sus rifles, esperando a ver quién era el que estaba entrando a escarbar el cementerio. De pronto, en medio de la oscuridad y de la noche, se empiezan a escuchar unos pasos, pero como si fuera un ganado, del tamaño de un ganado, algo grande se estaba acercando.
y junto a los pasos se escuchaban como si estuvieran arrastrando cadenas. Es algo que se cuenta mucho en las leyendas de Yucatán. Las cadenas venían sonando poco a poco y los pasos se acercaban más y más. Todos se pusieron en guardia. El coronel Almazán fue el primero que se levantó, se asomó por la puerta, pero sigilosamente estaba observando y de pronto se asoma cerca del cementerio un perro negro, como lo habían descrito, del tamaño tal vez de un caballo, gigante, enorme. Y este perro, como si supiera que lo estaban vigilando, voltea y se les queda viendo fijamente al coronel Almazán y a sus soldados. Y con una energía maligna se les queda viendo y hace un aullido que les reventó los oídos. Y más que reventar a los oídos, los dejó con un temor como nunca habían sentido. Entonces el coronel Almazán se dio cuenta que esto era real. Volteó a ver otra vez el huaypec y volvió a aullar de una manera que todos quedaron rezando el Padre Nuestro o lo que se sabían, escondidos. Los que estaban en el techo bajaron como sea, tal vez se tiraron y se escondieron dentro de esa casita. Todos estaban arrinconados esperando que se vaya esa fiera, ese ser maligno que estaba ahí cerca del cementerio. Entonces pasa el tiempo, el ser se va del cementerio casi con una sonrisa malévola, volteando a ver al coronel Almazán retándolo. El coronel no pudo hacer nada más que guardarse con sus demás soldados. Al día siguiente el coronel explicó lo que había sucedido a varias personas del pueblo y le dijeron: coronel, te lo dijimos desde un principio, aquí en la tierra del Mayab existen seres, desde seres que se dedican a hacer el bien hasta seres que se dedican a hacer el mal, y en este caso tú te topaste con un huaypec. Fuiste muy afortunado, coronel, porque no te atacó. ¿Sabes por qué no te atacó? Porque él sabe quién eres y por eso no te hizo nada. Y eso es lo que cuentan las leyendas de Yucatán. Y amigos, hemos llegado a la última leyenda. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este en vivo. El primero que hacemos aquí en TikTok. No puedo ver o no sé dónde ver cuánto tiempo llevamos de transmisión. Así que poco a poco voy a ir viendo cómo funciona el en vivo aquí en TikTok. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron desde el principio. Ya saben, estamos todos los lunes a las 9 de la noche transmitiendo Leyendas de Yucatán. Lunes de leyendas, ahora por TikTok en vivo. Y luego esto lo hacemos en clips y lo vamos pasando a las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en YouTube como Leyendas de Yucatán por Luis Omensain. Amigos, muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios y pues que nos dejen los comentarios de qué leyendas quieren que platiquemos. Por lo pronto, durante la semana les platico qué leyenda vamos a platicar el próximo lunes, perdón. Muchas gracias a todas las personas que nos enviaron regalos. No sé cómo funciona todavía, no sé cómo verlos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo aquí en TikTok. Muchísimas gracias. No se olviden de compartir el en vivo para llegar a más personas. Y me despido. Recuerden siempre que las leyendas viven mientras vivan en su corazón. Amigos, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Saludos.